Las flores de Bach son un tratamiento natural basado en remedios florales que se emplea para armonizar de manera holística los desequilibrios físicos, emocionales, mentales y espirituales de los seres vivos, ya sean humanos, animales o vegetales. El uso de flores con fines curativos es mencionado ya en antiguos escritos de China, en filósofos occidentales como Sócrates o Platón o el médico suizo Paracelso. Sin embargo, el descubrimiento de estos remedios y su acción terapéutica, tal y como hoy la conocemos, se atribuye al médico británico Edward Bach, quien en los años 30 del siglo pasado desarrolló y difundió este sistema de curación y pasó a ser conocido como el padre de la terapia floral. La acción de las flores de Bach no se basa en el principio activo fitoterapéutico de la flor, sino en la información energético-vibracional. Qué interesante, ¿cierto? ¿Quieres saber más? Su uso y todos los beneficios de la terapia de flores para ti, los niños y hasta tus animalitos. No te pierdas esta increíble plática con Eva Burgos. Te encantará. Chécalo. Eva, bienvenida a Platícame. Qué gusto verte. Hola, Miel, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta de que podamos volver a platicar. Pasó un tiempo, ¿no? De que hicimos la primera plática sobre la terapia regresiva, que estuvo espectacular. Y hoy vamos a platicar de otro tema, pues bien interesante y que veo que cada vez agarra como, pues no sé, como que la gente lo está conociendo más, lo quiere probar más, que es la terapia de flores de Bach. Así ¿No? es. Entonces, bueno, tú obviamente con muchísimos años de experiencia, creo que más de 13, ¿no? Sí, Con todo tipo de terapias que das, pues bueno, sé que va a ser una plática espectacular y quería empezar obviamente por saber qué son las flores de Bach, pero como conocer la historia, cómo surgió esta terapia, el uso de las flores, todo esto, cuéntanos. Claro que sí, bueno, y muchas gracias por invitarme. Yo Ay, feliz no, de gracias a estar ti. contigo y con todo tu público amoroso, así que bueno, muchas gracias. Y bueno, entonces les voy a contar un poco cómo empieza esto de la terapia floral, ¿no? Y realmente la historia de la terapia floral es muy interesante justamente por la vida del doctor Bach, que fue quien hizo este gran descubrimiento, ¿no? El doctor Bach fue un ser totalmente adelantado para la época en la que vivió. Él nació en el año 1886 en Inglaterra. Pensemos, o sea, en la época en plena revolución industrial, ¿no? En una época de grandes contrastes, de muchos avances, muchos cambios, pero también era una época muy oscura, ¿no? Y él fue un ser de una gran intuición, con esa parte espiritual como muy adelantada para esa época. Y bueno, él fue un doctor muy brillante. Él ejerció la carrera de medicina, fue médico, también fue bacteriólogo, patólogo, y posteriormente también llegó a conocer la homeopatía, tuvo su propio laboratorio donde realizó muchas investigaciones, y entonces él ejercía como médico alópata y también ejercía la homeopatía. Okay. Dentro de la cual también hizo varios descubrimientos, desarrolló unas vacunas que se llaman nosodes dentro de la homeopatía. Y era un médico joven y un médico muy brillante porque estaba muy preparado, era muy reconocido por sus pares. Y bueno, él estaba en eso, ¿no? En lo mejor de su carrera, pero también quiero mencionar que desde joven fue un chico muy sensible, con una gran sensibilidad, sobre todo hacia los animales, hacia la naturaleza. Era algo que a él le llamaba mucho todo esto, ¿no? Era como, tenía este contraste. Por un lado era un hombre de ciencia, ¿no? Imagínate, en esa época un hombre de ciencia muy metódico, muy riguroso, pero también tenía como esta parte espiritual, esta parte como tan sensible, casi hipersensible. Okay. Y sus padres tenían un taller de fundición antes de que él se formara como médico, y de hecho él decide en un momento ir a trabajar en este taller de fundición, y esa época fue algo que lo marcó mucho a él, porque él vio de cerca el sufrimiento de lo que era la clase obrera cuando tenía que trabajar en estas fábricas, ¿no? Que era muy a lo bruto, ¿no? Y él veía todo este sufrimiento, y fue algo que también tuvo que ver mucho con todo el trabajo que hizo después. Entonces después, posteriormente de trabajar en esa fábrica de fundición, él hace toda la carrera de médico, llega a establecerse como uno de los médicos más reconocidos, muy querido, muy respetado, inclusive económicamente estaba en una situación muy buena. Y también en un momento le diagnostican a él un cáncer y le dicen, fíjate que tenía 3 meses de vida. Entonces él
por un lado había empezado digamos, a surgir en él esta inquietud de encontrar un método de curación. Él quería encontrar un método para sanar a las personas que fuera muy fácil de alguna manera, sencillo, que fuera al alcance de todos y que sobre todo no hiciera daño, que hiciera el menor daño posible. Él decía que la curación tenía que ser benigna y suave. O sea, ya traía toda esta idea, ¿no? Que sí. con esto de la medicina alópata, pero tenía como todo esto. Entonces él empieza a investigar un poco, ya empieza a surgir en él esta intuición de lo de las plantas y empieza como un poco a ir a hacerse esas escapadas al campo donde fue investigando. Pero en el momento en que a él le hacen este diagnóstico, hay un quiebre en su vida. Claro. Y él, te lo cuento muy resumidamente, decide dejar todo, deja absolutamente todo, cierra su laboratorio, cierra su consultorio, deja sus círculos de amigos, de amistades, de colegas, y deja absolutamente todo y se va a Gales, al campo, que era el lugar de origen de sus padres, y ahí hace un cambio, o sea, cambia completamente su vida. Empieza a investigar con las flores y con las plantas. Y él lo que hace es que realmente empieza a buscar esa conexión, empieza como a esperar que le llegara esa información, porque te digo que era un ser muy intuitivo. Entonces, como que se comunicaba de alguna forma, más fácilmente, ¿no? Con lo que es el mundo sutil, el mundo de las energías, ¿no? Entonces él lo que empezó a hacer, salía al amanecer a caminar sobre el césped y observó que se posaban las gotitas de rocío sobre las flores. Entonces él empezó a tener como el entendimiento de que si esas gotitas estaban en contacto con las flores, tenían que de alguna manera tomar la energía de la flor y las empezaba a tomar, esa agüita, esas gotitas de rocío. Y posteriormente, claro, empezó a hacer todo un trabajo de campo de investigación donde observaba no solo lo que pasaba con sus propias emociones, sino lo que con otras personas, con pacientes que llegaban y con los que él fue haciendo todo este trabajo de investigación, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba después? Cuando él ya identificó que esta flor, por ejemplo, Mimulus, me ayuda cuando yo estoy en un estado de miedo, él tomaba esa flor, Mimulus, la colocaba en un cuenco, la colocaba dentro de agua pura de manantial, abajo del sol durante algunas horas, y la flor que hacía, soltaba toda su vibración y ese patrón energético quedaba plasmado en el agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Que las esencias florales, que son 38 esencias florales, cada uno para un tipo de personalidad, aquí te enseño, por ejemplo, este es un goterito, ¿no? La tintura madre de cada una de las flores, ¿no? Pensaríamos que contiene un principio activo, en cambio no. Las esencias florales contienen solamente la vibración de la flor, el patrón energético, ¿sí? La frecuencia que emite esa flor en particular, y cada frecuencia, al entrar en resonancia con la persona, produce un cambio, produce un efecto, ¿sí? Por ejemplo, no sé si conoces a Masaru Emoto, no sé si lo conozcan, seguramente no. Sí, es un japonés que tiene esta teoría de los cristales del agua, que él experimentó cómo, por ejemplo, si él tomaba un vaso de agua y se colocaban, por ejemplo, personas alrededor de esa agua y le emitían un pensamiento de amor todos al mismo tiempo. Por ejemplo, todos le decían mentalmente, te amo al agua. Y él, cuando después congelaba esa agua y la observaba al microscopio, los cristales de esa agua habían cambiado su estructura molecular, formando formas geométricas muy complejas y hermosas, ¿no? Dependiendo del mensaje que se le daba. Cuando, por ejemplo, se le daba un mensaje y se le decía, te odio al agua, ¿sí? O se le emitía la palabra guerra, o algún mensaje como con una vibración muy densa, esa agua no hacía ninguna forma, o sea, hacía como unas estructuras todas amorfas, horribles, ¿no? En cambio, o sea, ¿qué quiere decir? Que el agua cambia su estructura molecular dependiendo de la intención o el mensaje que tú le des. En este caso, las esencias florales, ¿qué es lo que le da el mensaje? ¿Qué es lo que hace que digamos, que adquiera una cierta frecuencia vibratoria? La flor, porque cada flor tiene su propia esencia, su propia energía y su propio patrón energético. Entonces, la flor plasma su energía en el agua y entonces esa ya sería la esencia floral. Esa agua con la esencia, con la vibración de esa flor es lo que llamamos esencia floral o flores de Bach.
Ok. ¿sí? Entonces, lo interesante es que no contiene ningún principio activo químico, eso lo quiero recalcar. Ujú. No es como la herbolaria, no es como tomarme una tintura, no sé, de caléndula. Ajá. Contiene el principio activo. Aquí no está el principio activo presente, solamente está la vibración. Que al Claro. entrar en resonancia contigo, dependiendo de tu estado emocional, cada flor te va a ayudar para un estado emocional o para trabajar sobre ciertos temas que tienen que ver con la personalidad de la persona, de cada uno. Wow. Ok, entonces este doctor Bach fue así descubriendo, digamos, 38 flores, que es lo que decía, son 38. Y cada una, porque algo estaba leyendo que se dividían en 7 grupos, y entonces ya estos grupos es como lo que iban tratando, ¿no? Por ejemplo, el miedo, la falta de interés, preocupación excesiva, ¿no? Además de obviamente otro tipo de, pues sí, como de enfermedades o síntomas, ¿no? Exacto. Sí, están, digamos, después están subdivididas en 7 grupos y, por ejemplo, te menciono algunos. Para los que sienten temor, dentro de los que sienten temor hay diferentes temores, ¿no? Después, para los que sienten incertidumbre ante la vida, hay que ver qué tipo de incertidumbre son. Diferentes tipos de incertidumbre, ¿no? Para los que no tienen interés ante la vida y están apáticos, ¿no? No logran autoconectarse ni conectarse con la vida, entonces hay que ver por qué y ahí entran otras esencias. Claro. Entonces, claro, lo interesante es que cada flor sirve para una emoción en particular que puede ser transitoria, o sea, puede ser por algo que te pasó puntual hoy, porque hoy te despidieron del trabajo y claro, hay que ver cómo estás ese día que te despiden del trabajo, ¿no? Cada uno lo vive diferente. O para trabajar ya cuestiones que tienen que ver más con, te digo, con la personalidad de la persona, por lo tanto son temas más profundos. Entonces él finalmente, ya al terminar todo este trabajo de investigación, completa su trabajo con las 38 esencias florales, más la fórmula de rescate. Ok. El Rescue Remedy, que, bueno, ahorita más adelante, si quieres, vemos lo que es. Sí, por supuesto. Ok. Entonces bueno, obviamente que lo que es muy interesante es que algo que tiene que ver con la vibración, con la energía, ¿no? Con toda esta parte, que es real, porque hoy en día la física cuántica, claro, ya hoy todo el mundo sabemos, porque la física cuántica nos explica por todos lados, ¿no? Lo que es la energía, pero pensemos en la época del doctor Bach. Claro. Mucha gente lo tomaba por loco, ¿no? Por eso fue un adelantado, porque fue un gran visionario. Pero todo esto lo desarrolló a la vez teniendo el conocimiento que tiene un médico. O sea, era un gran médico alópata y tenía un conocimiento, digamos, como muy firme en esa parte de la medicina, pero a la vez tenía toda esta parte intuitiva. Esa combinación de esas dos cosas, de esos dos aspectos del doctor Bach, es como que lo hace muy, muy interesante, ¿no? Wow, la verdad sí está súper interesante y por ejemplo aquí yo te quiero preguntar, o sea, obviamente él empezó a probar en él las flores y él se curó. Ok, esta pregunta las personas preguntan mucho porque él falleció a los 50 años de edad, muy joven. Okay. Pero, ¿qué pasa? Que desde el momento que le dicen que tiene 3 meses de vida, él vive 19 años más, o sea, durante 9 años más se curó a sí mismo. Sí. Sí logró, digamos, establecer como su salud. Y después, claro, llegó un momento en el que él tuvo que partir, porque él eso lo tenía. Claro, él pocos días antes de partir, de irse de este plano, él dijo, mi misión en esta tierra está cumplida. Claro. O sea, él tenía claro además que venimos a hacer una misión, no estamos acá porque sí, porque si no, si hubiera sido otra persona ya tenía todo hecho en la vida, tenía su carrera, tenía el éxito, tenía el reconocimiento, ¿para qué se iba a buscar algo, en la búsqueda de algo totalmente desconocido? Bueno, claro. Maravilloso, ¿no? Wow, sí está súper interesante. Y bueno, por ejemplo, aquí, estas 38 flores, o sea, es lo que dice, o sea, como que se ponen en el agua de manantial, decía, sí, ¿no? Agua puro de manantial. Y digamos que sí, sueltan su esencia y así es como tal cual trabajan. ¿Cómo se toman? O sea, uno se toma esa agua completa, son gotitas, ¿cómo funciona? Lo que hacen, también te comento que, por ejemplo, bueno, cada terapeuta trabaja con diferentes flores. Okay. Trabajo con las flores, estas flores las elaboran en Inglaterra, ¿no? Están las originales del Dr. Bach, que es el instituto que todavía existe. Claro, existe y ellos distribuyen las flores a todo el mundo. Y hay otro instituto, hay otra escuela, digamos, Healing Herbs, que son estas que yo utilizo, que también las elaboran allí, ¿no? Okay. Aquí dentro de cada uno, son 38 frasquitos, dentro de cada uno está
la tintura, lo que se conoce como tintura madre, es decir, el concentrado. Es el agua, digamos, de donde por primera vez se coloca la flor bajo el sol, sueltan su vibración y después se coloca con alcohol dentro de este frasco. Okay. Entonces, esta es como la tintura madre. Y después de aquí, ¿qué haces? Haces una primera dilución, que son, por ejemplo, estos frascos, estos son los que yo tengo, ¿no? Y cada terapeuta hace los suyos. Entonces, yo al paciente no le doy la tintura madre, sino que le doy ya... Ok, el preparado. Para tomar, ¿okay? Que es una dilución. Entonces, ¿tú qué haces? Cuando tú tienes tu frasquito, lo que haces es lo agitas, lo abres y simplemente lo que haces es tomar 4 gotitas. Generalmente la dosificación es estándar, casi para todos los casos, siempre son 4 gotitas 4 veces al día. Okay. Y esa es la forma de tomarlas. Y esto es obvio... Perdón que te interrumpa. Obviamente esto es dependiendo, pues, de tu síntoma. Claro, pero cada uno de estos goteros, ¿okay? Que yo preparo, digamos, yo tengo que hacer una fórmula personalizada para cada persona, para cada consultante. ¿Sí? Cada consultante va a tener una situación diferente que le está afectando. Entonces, si tú me hablas y me dices, Eva, ¿sabes qué? Hoy me asaltaron, toco madera, eso no sucede, pero estoy en un estado, estoy muy angustiada porque además me robaron estoy muy angustiada, entonces yo puedo prepararte una fórmula personalizada para ese momento. Yo te pregunto, ok, ¿cómo te sientes? ¿Qué estás sintiendo? Y entonces te puedo hacer una fórmula personalizada, que quiere decir que voy a tomar de los diferentes frasquitos y voy a colocar los que yo considero que tú necesitas tomar para esa situación en específico. Y lo mismo se hace cuando la persona acude a terapia floral. ¿Okay? Se prepara siempre una fórmula personalizada. Y también existen fórmulas como el Rescue Remedy, que es una fórmula que muchas personas conocen, que es una fórmula Rescue Remedy, quiere decir un remedio de rescate, que te rescata de situaciones que te suceden, que son shocks o traumas, ¿sí? Que pueden ser muchas y muy diferentes y muy variadas, un accidente, la pérdida de un ser querido, una discusión, una pelea, cualquier situación que, digamos, que te saca completamente de tu centro, ¿sí? Que es un shock, que te trauma en ese momento se puede tomar el Rescue Remedy, la fórmula de rescate, que está hecha por 5 flores y siempre es esa fórmula. Ok. Oye, es mundialmente conocida y realmente es muy, muy eficaz. Ok, y así como está, digamos, este remedio de rescate, ¿existen como más? O sea, ¿o siempre se toma como una flor o hay más como mezclas? Las combinaciones pueden ser infinitas dependiendo del trabajo del terapeuta, de la intuición del terapeuta y dependiendo del consultante, como cada es única y tiene como todo su propio mundo y lleno de emociones y de cosas que le suceden solo a él. Claro. Entonces, las fórmulas siempre pueden ser, son diferentes. Se pueden colocar dentro de una fórmula hasta 7 esencias florales se pueden combinar. Okay. Máximo 7 se colocan. A mí me gusta trabajar con menos, generalmente, no con tantas, ¿no? Con menos flores. Pero bueno, la cosa es que sí, se hace una combinación de diferentes esencias y se le da al consultante para que lo esté tomando. Lo que cambia es la dosificación, ¿no? Okay. Son flores para trabajar estados emocionales, o es una persona que quiere acudir a terapia porque tiene algo que resolver. Entonces, ahí es diferente, ahí se hace un acompañamiento terapéutico, esto se le llama terapia floral. ¿Qué quiere decir? Que la persona va a acudir a la terapia o va a tomar la terapia y posteriormente, al terminar la sesión, le preparo la fórmula personalizada. Okay. Las va a tomar durante 15 días. Después descansa una semana, vuelvo a hablar con el consultante y al siguiente mes continúa con otra sesión. Como cuando vas a cualquier tipo de terapia. O sea, se va haciendo un acompañamiento terapéutico, pero al finalizar cada sesión, la persona se va con su gotero y lo está tomando durante esos 15 días. Ah, ok. Y entonces, así como puede haber los que tienen este acompañamiento terapéutico que, o sea, toman la terapia y les das los goteros, también hay alguien que dice, bueno, no voy a terapia, pero sí quiero que me des porque estoy muy estresado o porque me he sentido mal por esta razón. Correcto. Entonces, ok. Sí, realmente está muy padre porque el efecto de las flores es rápido. O sea, realmente es muy rápido. Piensa un Rescue Remedy, o sea, de situaciones
te digo, muy impactantes, como una persona que, ¿cuántas veces no te toca ver? Que estás en la calle y ves que hay un choque y chocaron Claro. los carros y la persona está, o sea, estás que casi no puedes ni respirar, ¿no? Sí. Dependiendo de la gravedad del asunto. O sea, y yo siempre pienso, ¿qué otras alternativas tenemos para utilizar en esos momentos? O sea, ni modo que nos tomemos un Valium en ese momento. O sea, Claro. sí, claro, puedes obviamente aplicar técnicas, ¿no? para calmarte, la respiración, ¿no? Sobre todo. Pero fuera de eso, ¿qué puedes hacer? Bueno, el Rescue Remedy es una fórmula que rápidamente, pero rápidamente te digo en minutos, te quita de ese estado de shock en el que tu alma se sale del cuerpo, literalmente, ¿no? Y obviamente, pues estás con la respiración totalmente alterada, el ritmo cardíaco totalmente acelerado, no puedes respirar, ¿no? Entonces, pensemos, no sé, en un accidente, en un traslado en ambulancia, lo que te digo, cuando estás desgraciadamente, en un funeral, ¿no? Frente a la pérdida de un ser querido, o te acaban de despedir del trabajo, o X. Hay muchas situaciones muy diversas donde se puede tomar Rescue Remedy. Los niños cuando tienen que ir a presentar un examen, por ejemplo. Ok. A un chavo, ¿no? Que, por ejemplo, tiene que ir a hacer una presentación y tiene pavor de hablar en público. Bueno, ahí el Rescue Remedy realmente es fabuloso. O sea, te calma muy rápidamente, pero no es que te calma y te adormece, te tira para abajo, no. Te calma, pero estás lúcido. Estás muy lúcido. ¿No? Estás en tus 5 sentidos, pero te calma completamente. Entonces es de gran ayuda, porque en esos momentos, ¿qué otras opciones tenemos? ¿No? Claro. Entonces, por eso el Rescue Remedy, que además, esto es muy importante, las esencias florales, como les comentaba, al no contener ningún principio activo dentro del líquido, son totalmente inocuas. O sea que yo me podría tomar todo el frasquito ahora y no me puede hacer ningún mal, no me puede hacer ningún mal. Son totalmente nobles. De hecho, están autorizadas por la OMS desde el 1976. Están avaladas y las pueden tomar mujeres embarazadas, bebés, niños, y se pueden tomar también junto con cualquier otro medicamento que tú estés tomando. Por eso son totalmente inocuas. Entonces, bueno, a lo que me preguntabas, hay dos maneras. Una es cuando la persona viene a terapia y se hace todo ese acompañamiento, todo ese seguimiento, ¿no? Toma su fórmula personalizada durante todo el tiempo que dure la terapia, y la otra es para algo en específico que te sucede, que también es súper válido y está muy bien. Claro. Y yo, por ejemplo, también me las preparo, ¿no? Yo no sé, estoy nerviosa por tal situación como bueno, yo ya sé cuáles me preparo para ese momento, y también, claro, conociéndome a mí, conociendo cuáles son mis defectos o mis maneras de reaccionar ante la vida, entonces me doy mi reforzadita y ahí me voy poniendo mis gotas, ¿no? Sí. O sea, si soy insegura para ciertas cosas o que ciertas cosas me dan mucho miedo, etcétera, entonces ahí me hago mi fórmula preparada, y de la misma manera se la hago a las personas que me lo solicitan. Ok, bueno, esto está maravilloso porque, como dices, ya tienes ahí, pues real, ¿no? Tu remedio de rescate. Sí. Dices, ya me estresé por esto, ya me alteré por lo otro, me tomo mis flores y tan. El rescate es una buena manera de que las personas lo tengan, que lo pueden conseguir fácilmente en muchas tiendas de flores o naturistas o demás. Entonces tú tienes tu rescate, en las farmacias también se consigue el Rescue Remedy. Tú lo tienes ahí. ¿Cuándo lo tomas? Cuando estás con insomnio, pero por ansiedad, porque hay algo que te tiene muy estresado. Bueno, eso te va a ayudar también, ¿no? Te digo, cuando estás con un miedo extremo porque tienes que ir a hacer tal actividad, y entonces en todos esos momentos se puede tomar el Rescue Remedy, y en momentos puntuales de grande shock y grande trauma, ¿no? Entonces, si tú la tienes siempre contigo, es como cuando tienes una pomada de árnica, ¿no? O una pomada para los golpes, o sea, te diste claro que te va a ayudar, o sea, ¿no? Sí, pero por supuesto. En la parte emocional, pero que muchas veces, o sea, esos estados emocionales son tan estresantes que te quitan toda la energía, te absorben toda la energía. Entonces piensa una persona que está tan estresada que no puede dormir por el estrés o por el miedo que tiene, y que no duerme durante toda la noche, al día siguiente, ¿en qué estado va a estar? ¿No? Claro. Entonces, son muy prácticas realmente. Muy prácticas, y ahorita, como decías, como son completamente pues naturales, porque es nada más la esencia de la flor, entonces sí, cualquier persona, o sea, un diabético, una persona, lo que decías, embarazada, o sea, con hipertensión, cualquiera lo puede tomar. Exactamente, sí, no hay ningún tema. Te digo, está totalmente autorizada por la OMS, son totalmente inocuas, entonces
es muy, muy, las tomas con total tranquilidad de que no vas a tener ningún efecto no deseado, ¿no? Perfecto. Ahora, obviamente estos son parte de los beneficios, ¿no? O sea, todo mundo las puede tomar, en cualquier momento te las puedes tomar, ¿no? Puede haber acompañamiento terapéutico y te dicen y te indican cuáles exactamente debes de tomar. ¿Qué otros beneficios hay? Porque bueno, estos ya son como maravillosos, pero ¿cuáles más? Bueno, el doctor Bach, él buscaba, te digo, un método de sanación para reequilibrarnos a nosotros, por lo tanto, curarnos de los síntomas que tengamos, ¿no? Esos desequilibrios que pueden estar en nuestras emociones, ¿no? En nuestros pensamientos, y que al final se manifiestan en nuestro cuerpo, porque él decía que la enfermedad siempre comienza por la parte de los pensamientos. Así es. Donde se origina. Y en la última etapa es cuando ya se manifiesta en el cuerpo, porque antes tuvo que haber sucedido algo. ¿Sí? Claro. Esto también, esto lo explica muy bien la nueva medicina germánica del doctor Hammer, o la biodescodificación, o sea, cuando ya estás en el cuerpo, antes tuviste que haber vivenciado todo un proceso en el cual algo ya no estaba bien. Así es. Entonces, cuando hay él lo llamaba un desequilibrio, ¿sí? Entre el alma y la personalidad, ¿sí? Hay un cortocircuito y es cuando se manifiesta la enfermedad. Entonces, las gotas no solamente son para curarnos. Curar sería, digamos, ok, que ese síntoma ya no esté más, para que yo me sienta bien. Si yo antes me sentía mal, porque estaba en depresión, porque estaba en angustia, porque era una persona totalmente insegura, por lo que fuera. Si yo trabajo sobre ese síntoma, voy a curar ese síntoma, el síntoma va a desaparecer y yo voy a regresar normal, me voy a sentir bien. Ese es obviamente el beneficio de la terapia floral, ayudar a que las personas estén bien, estén equilibradas, en armonía, recuperando su fuerza vital y entonces puedan desarrollarse bien, ¿no? En la vida. Pero hay algo más en la terapia floral, ¿no? O sea, ese no es el objetivo último. Él hablaba de que nosotros somos un alma habitando un cuerpo físico. Por eso te digo que era un ser totalmente adelantado para su época. Claro. Y nosotros estamos aquí todos para cumplir una misión, la misión de nuestra alma. Entonces, él, por supuesto que era un ser muy compasivo y le tocaba mucho esto de las enfermedades y quería ayudar a las personas y quería que el método fuera muy simple para que cualquiera pudiera aprender cómo él mismo inclusive administrarse las flores. Claro. Era algo que él hacía mucho hincapié en esto, pero también hablaba de que nosotros tenemos que evolucionar a un nivel más elevado, es decir, a un nivel de entendimiento, a un nivel de crecimiento más elevado, no solamente atender lo que me está sucediendo ahora y curarlo, claro, ya sentirme mejor, sino ir hacia un estado más elevado de la conciencia al que todos podemos llegar, porque él decía que todos tenemos 12 virtudes del alma, todos nacemos con esas 12 virtudes, solo que como que nos vamos descarrilando en la vida, claro. Pero que la misión de cada uno es volver a nosotros, volver a ese estado elevado de conciencia y volver, digamos, a recobrar esas 12 virtudes del alma, ¿ok? Y digamos, volver a ese estado de perfección del alma. Entonces el doctor Bach decía que todos tenemos una misión, la misión es alcanzar la perfección de nuestra alma o reconectarnos con lo que nosotros somos en realidad. Entonces verán que realmente estamos hablando de algo mucho más profundo, ¿no? Claro. Por un lado está la parte de, bueno, es un sistema súper práctico, él deseaba que fuera un sistema y de hecho lo dejó en sus escritos, lo dejó muy claro. Su petición era que sus colaboradores, el día que él se fuera a este plano, lo mantuvieran siempre como un método que fuera enseñado a las personas que lo quisieran aprender de una forma sencilla, que no lo convirtieran en algo solamente para que ciertas personas lo pudieran tener acceso a ese conocimiento, sino que ese conocimiento estuviera al acceso de todas las personas que quisieran aprenderlo, que fuera sencillo, que fuera rápido, ¿no? Pero a la vez hablaba de la misión de nuestras almas. Entonces, los beneficios son, digamos, de forma inmediata encontrar una curación, digamos, de tus síntomas. Siempre estamos hablando
de síntomas emocionales, y por lo general para tratar síntomas emocionales, aunque también sí que se puede acompañar a procesos de enfermedad o de síntomas físicos con las flores de Bach. Claro. Por supuesto, cuando una persona está atravesando por una enfermedad, obviamente emocionalmente la persona no está equilibrada. Claro. Entonces, al trabajar sobre las emociones y sobre la vibración de su cuerpo, de todo su ser, eso va a tener un efecto sobre su fisiología, Así sobre es. su biología. Entonces le va a ayudar a salir más rápido de ese cuadro de enfermedad, ¿no? Claro. No, y al final, ahorita tú justo hablabas, ¿no? Por ejemplo, con la biodescodificación y todo esto, pues que todo realmente viene, todas las enfermedades al final vienen por las emociones, ¿no? Con una cuestión, pues, que viene del interior y a lo mejor de heridas no sanadas, ¿no? O más bien creencias que de alguna manera se heredaron, ¿no? Y de ahí se empiezan a producir, pues, ciertas enfermedades. Entonces, por supuesto, al estar bien emocionalmente, como dices, todo se equilibra y entonces ya Claro. lo físico se compone también, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, Ok. sí, así es. Así es. Ok, no, de verdad está súper interesante, Eva. Y dentro de todos estos beneficios, también ahorita, por ejemplo, con la pandemia, muchas personas que han presentado pues síntomas post-COVID las están utilizando mucho, ¿cierto? Así es, sí, 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 sí. Y son realmente, como te decía, de gran ayuda. En este caso, si alguien que está escuchando el programa, ¿no? Y está pasando por un cuadro que generalmente lo que más está viendo es mucha ansiedad. Así es. O también cuadros de depresión, de angustia, porque pensemos que hay personas que han perdido el trabajo, que han quedado totalmente desestabilizadas económicamente, ¿no? Pensemos en un padre, una madre de familia que no tiene cómo sustentar o sea, el plato de comida en la mesa, ¿no? O sea, son situaciones muy fuertes realmente que a nivel global estamos atravesando. Entonces, eso obviamente que provoca ansiedad, miedo, depresión. Hablando de cuadros moderados, ya cuando estamos hablando porque puede ser síntomas leves a moderados o síntomas mucho más graves, ¿no? Claro. Piensa que, por ejemplo, se han elevado los índices de suicidio infantil en una cantidad realmente espantosa. O sea, estamos hablando de algo realmente muy grave, ¿no? Claro. Pero si alguien está escuchando y se siente, ¿no? como ansioso porque pues pasó por muchas situaciones complicadas durante la pandemia, por su trabajo, por la cuestión económica, por todo lo que ya sabemos, por el distanciamiento social, que también tiene su consecuencia emocional, ¿no? O sea, tuvimos que estar distanciados tanto tiempo y ahora nos dicen, no, ahora ya puedes volver. Pero obviamente esto causa mucho miedo en las personas. Claro. Dicen, pero espera, yo tengo miedo que me voy a contagiar, miedo que me voy a morir, miedo que si mi marido se muere y si mi hijo se muere, ¿no? Con este miedo que puede llegar a ya rozar en el pánico o en la paranoia. Exacto. Entonces, mientras no estemos hablando ya de un cuadro que necesita otro tipo de atención más compleja, ¿no? Claro. Pueden conseguirse un rescate floral y comenzar a tomarlo inmediatamente. ¿Cómo lo tienen que tomar el rescate floral? El rescate floral se consigue en un gotero. Los goteros siempre se tienen que dinamizar, quiere decir, los agito muy, 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 muy bien. Y entonces me voy a tomar 4 gotitas cada 5 minutos, las veces que sea necesaria, hasta que me siento otra vez tranquilo y más relajado. Okay. Y eso cada persona lo va sintiendo. Entonces me tomo 4 gotitas, espero 5 minutos, me vuelvo a tomar 4 gotitas y así, cada 5 minutos. Generalmente a la segunda o a la tercera toma ya regresas a un estado de tranquilidad y de calma, ¿no? Okay. Entonces eso es algo que les puede ayudar y que lo pueden conseguir inclusive, como te decía, en la farmacia se consigue. Okay. Y claro que sí, observar a los niños, a los adolescentes, porque se están presentando muchos síndromes post pandemia. Claro. Realmente preocupante, ¿no? Claro. Y las flores de Bach en ese sentido nos pueden ayudar. Ahorita, bueno, decías, en casos ya muy, muy graves, igual se tiene que buscar otro tipo, pues, de ayuda, pero a lo mejor como prevención, o sea, si igual, por ejemplo, ahorita estás hablando de los niños, adolescentes, empiezan a verlos demasiado ansiosos, con cuadros de depresión, ¿no? Demasiado estresados, pueden empezar a tomarlas y obviamente al estar relajados, pues puede que de alguna manera se prevenga algo mayor.
claro, algo mayor, porque el tema es, el Rescue Remedy lo que hace es que tú no te salgas de control. Claro. Estar muy estresado, muy nervioso, porque inclusive con la flor de Bach, claro, se tratan ataques de pánico, se tratan fobias, claro que sí se tratan y funciona muy bien, pero en el sentido de, como tú dices, tomarlas en el momento en que tú estás, que te sientes desbordado, las tomas para no salirte de control, por eso se llama rescate, porque te regresa, entonces ya no te vas a salir de control y después hacer un trabajo de autoobservación, Claro. ver qué pasa. Porque no es normal, digamos, que una persona esté con una ansiedad constante o con una fobia constante. Entonces, hay que ver si entonces ya tomando las gotas, ok, regresa a un estado como estaba antes de entrar en ese estado desbordado y regresa a la normalidad, entre comillas, perfecto. Si no, hay que observar qué pasa en esa persona. Tal vez ya necesite, como te digo, acudir a un acompañamiento terapéutico del que la persona considere que, digamos, algo que la persona sienta que va con él, ¿no? Porque... Claro. Las flores se pueden tomar, o sea, por ejemplo, ahorita decías, igual te tomas 2, 3 tomas de estas gotitas. Correcto. Si va pasando el día y de repente siente que lo vuelve a necesitar, ¿lo toma? O digamos que por ese día ya hizo lo que tenía que hacer el tratamiento. No, el rescue, si la persona está así, se consigue el rescue y el rescue se lo lleva a todas partes donde va. Ok. Entonces, el rescue se lo puede tomar, como te decía, es inocuo, entonces lo puede tomar la cantidad que sea, no le va a hacer daño, ya sabiendo eso. Entonces, está ansioso, se toma las gotitas hasta que se siente más tranquilo. En la noche otra vez le vuelve a agarrar una emoción, sea la que sea, donde está desbordado, otra vez las vuelve a tomar, no pasa nada. Claro, lo que hay que observar es si ese estado que la persona tiene es un estado transitorio, el Rescue Remedy te va a rescatar en un momento puntual, en un momento transitorio. Pero no es que, digamos, para que nos entendamos, no es para tratar una depresión que la persona tal vez venía arrastrando hace 3 años y encima se le juntó todo lo de la pandemia y entonces con el Rescue Remedy sí lo va a aliviar de momento. Pero si hay detrás otro cuadro más grave que hay que trabajar, bueno, lo tiene que dar, ¿no? O sea, si tú sabes que estás así porque es algo transitorio, ¿ok? Que hace unos días te empezaste a sentir de esa manera por un tema puntual, con el Rescue Remedy te va a ayudar muchísimo y te vas a otra vez a centrar, a tranquilizar. ¿Para qué? ¿Para qué es esto? Para que no te descontroles, para que no pase a un cuadro peor. Claro. ¿Ok? Y con esto te vas a mantener en control. Ahora, si la persona es que venía arrastrando una depresión de hace años o venía con otros temas más profundos a trabajar, entonces estamos hablando que la persona tal vez necesite acudir a una terapia. ¿Cuál terapia? Bueno, la que la persona quiera hacer, ¿no? Claro. ¿No? Claro, y pueden seguir tomando de todas maneras las flores, o sea, sí. Como decías, no le va a afectar en absolutamente nada. Absolutamente, al contrario, le van a ayudar. Y por ejemplo, con los niños también funciona muy bien la terapia floral porque aparte los niños no tienen todos estos condicionamientos mentales que nosotros tenemos. Así es. ¿No? Todavía hoy en día, con todo lo que se sabe, con todas las alternativas y todas las herramientas que existen, personas, ¿no? Como que, entonces, por ejemplo, los niños responden muy bien a la terapia floral porque no están tan condicionados como los adultos. Claro. Y además porque su vibración es una vibración más pura, está más limpia, ¿sí? Entonces, al entrar en resonancia con la vibración de la flor, se produce el efecto. El efecto es que tú vas a entrar en sintonía con esa energía. Y la energía de la flor es una energía más potente que la nuestra, porque es una energía más de luz, más pura, más elevada. Claro. Nosotros pensamos que los más elevados somos nosotros, los seres humanos, pero no. Que somos los que estamos más evolucionados de todos, ¿no? De los animales, de las plantas, pero ¿qué creen? Yo creo que no es así. No. Ellos están más conectados realmente a la vibración pura de la luz, ¿no? De la vida misma. Entonces, cuando tú entras en resonancia, en contacto con la vibración de la flor, te sintonizas y la energía más fuerte, que es la de la flor, va a jalar a la tuya. Te va a jalar a ti en un nivel más arriba, ¿ok? Y te vas a sintonizar, o sea, vas a sintonizar con esa frecuencia y te vas a sintonizar ya en otro nivel de frecuencia. Entonces te saca de tu propio nivel de vibración y te coloca en otro ya, diferente. Ya no te sientes como estabas antes. Wow. Te sientes más equilibrado, más armonizado. Pensemos si en realidad haríamos el trabajo que el Dr. Bach proponía, de trabajar sobre nuestra alma, sobre nuestras virtudes. Bueno, seríamos todos ya seres muy evolucionados. Así es. Todavía nos falta mucho. Pero bueno, es de todas maneras ya trabajar sobre tus propias emociones en terapia,
las flores te ayudan a conectar con lo que tú sientes. Por ejemplo, en terapia floral, ¿qué pasa? Las flores te ayudan a conectar con lo que tú sientes. Muchas veces estamos en una negación. Ni siquiera nos damos cuenta realmente de lo que estamos sintiendo. Estamos en una negación por diferentes cuestiones. A veces porque estamos viviendo en automático con toda la presión, con todo lo que tienes que hacer todos los días. Entonces, estamos desconectados de nosotros y ya ni siquiera sabemos qué es lo que estamos sintiendo. Claro. Entonces, te ayudan a reconectar. Si lo que tú tienes, si lo que te está sucediendo a ti es que estás totalmente desconectado, la flor te va a ayudar y puede ser que salga un estado emocional de angustia, de tristeza profunda, que tal vez tú lo tenías muy tapado ahí y que nunca lo trabajaste porque durante toda tu vida resulta que nunca fuiste a hacer ninguna terapia. Eso es algo muy común. ¿A quién no nos ha pasado que tenemos cosas sin resolver del pasado? Somos humanos, o sea, somos imperfectos y todos tenemos en alguna parte de nuestro pasado algo puede que nos haya sucedido que todavía esté ahí. Entonces, la flor te ayuda a sacar. Una vez que sale esa emoción, entonces, junto con el terapeuta, en terapia floral, se hace un trabajo de reconocimiento de esa emoción y empieza ya el trabajo en sí. Claro. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cuál es esa emoción que estoy sintiendo, que estaba dentro mío y que yo no expresaba? ¿Cómo la estoy sintiendo? ¿Cómo la vivencio yo esa emoción? ¿Y qué puedo yo hacer entonces ahora? ¿No? Entonces, para eso sirven las flores. No es que las flores te adormecen, no es como cuando, por ejemplo, se le administra una medicación de tipo psiquiátrico a las personas, que lo que hacen es te desconecta. Entonces, al desconectarte tú ya no sientes nada. Claro. Pero si no sientes nada, tampoco te enteras de nada y tampoco resuelves nada de lo que tienes ahí adentro. Entonces, te quedas así, ya sin manifestar el síntoma, que podría ser muy fuerte. Yo no digo que no esté justificado. Y bueno, y cada uno elige, ¿no? Cómo tratarse, pero a lo que voy es que las flores lo que hacen es todo lo contrario, te conectan con lo que tú tienes que sentir, para poder sentirlo y poder reconocerlo en ti. Cuando tú lo reconoces dices, es que yo tenía una tristeza profunda. Claro. ¿Por qué entonces lo estoy enmascarando todo el tiempo? Por ejemplo, con un agrimony. Agrimony es una flor y es un tipo de personalidad. Y son las personas que siempre están con una sonrisa, con una buena disposición hacia los demás, dándolo, y son personas amorosas. Por ejemplo, yo tengo una parte de mi agrimony que siempre desea dar lo mejor, pero tal vez también es una forma como de tapar eso que te duele interiormente y que no es mejor salir. Entonces es como una máscara, ¿ok? Se le llama la máscara. Entonces, Bach decía que todos tenemos un poquito de cada tipo de personalidad de la flor. Todos tenemos algo de las 38 flores de la flor, pero hay que ver cuál tenemos en mayor medida y de cuál tenemos mucho y de cuál tenemos poco, ¿no? Entonces, lo que hace es eso, es ayudarte a darte cuenta, sacando esas emociones, reconociéndolas en ti y, bueno, haciendo todo ese proceso en terapia, ¿no? Wow. Pero te ayudan justamente a conectar y conectar puede ser doloroso, es doloroso. Sí. Esa es la diferencia, no se trata de me desconecto y ya no siento nada, no, me voy a conectar y voy a sentir. Las flores te reconectan con tu propia alma, con tu propio sentir interior, que muchas veces, déjame decirte, la mayor parte de las veces estamos totalmente desconectados. Así es. Totalmente desconectados, o sea, entonces si el consultante viene a terapia, quiere hacer el trabajo y además se da esa conexión, esto es algo que también es muy importante, que el consultante y el terapeuta hagan una conexión. Claro. Que tiene que ser realmente de un amor profundo, o sea, porque si no se da esa conexión, esa magia, es muy difícil realmente que se llegue a hacer un trabajo realmente importante, un cambio, ¿no? O sea, si el terapeuta está apático o el consultante está apático simplemente porque no se caen bien, porque no hicieron clic, porque no está esa vibra, esa conexión. Claro, no va a haber ningún avance. No hay avance. No hay avance, porque estamos todos como momias, o sea, ya hoy en día estamos como... Así es, somos robots, no conectamos, si no conectamos con nosotros, tampoco conectamos con el otro. Así es. Entonces, el trabajo en terapia floral, si tú como terapeuta entendiste cuál era el mensaje del Dr. Bach y lo haces realmente con ese amor y con esa entrega, es maravilloso. Pero el consultante también tiene que venir con ese amor y con esa entrega. Claro, ¿no? Y con estas como ganas realmente de sanar, ¿no? Y como dices, tal vez podría ser doloroso, pero al final esto va a sanar y se van a sentir bien.
supuesto, Okay. claro, así es. Wow. Sí. Wow, estoy pero realmente como sorprendida porque pues sí, se escucha mucho realmente de toda esta terapia floral, pero pues muy pocos conocemos a profundidad todo lo que hacen, los beneficios. Y algo que te quería preguntar ya casi como para terminar, porque también lo he escuchado ya mucho, es que hasta sirven para los animalitos. O sea, como que ahorita dicen igual si tienes a tu perrito, a tu gatito que está pasando por igual, por momentos de ansiedad, de estrés, que no se pueden quedar solitos, se las pueden dar y que les ayudan muchísimo. Por supuesto, claro que sí. Sí, sí, me consultan mucho también por animalitos y los animalitos son seres sintientes como nosotros. Claro. Entonces, ellos igual pasan por ansiedad, pasan por miedo, Ujú. o cuando le piensa, ¿no? El perrito que le da miedo ir y que lo bañen, igual nosotros lo llevamos para que, y pasa por todo un trauma. Claro, Yo cuando los llevo a los míos son de esas bien pesadas, ¿no? De que, oye, pero no lo vas a meter en tu jaulita. Yo llego en el momento que lo bañes, ¿no? Porque es como, ¿a ti te gustaría que te pongan en una jaula? claro, Y exacto, saber lo que está ¿no? pasando, no saben lo que está Ujú. pasando. Entonces, ellos viven traumas, viven miedos, todo lo que nosotros vivimos. Ellos pueden tomar las flores y, por ejemplo, ahí también tener un rescue remedy a la mano y el Rescue Remedy funciona súper bien con los animalitos. Entonces lo que hace es se los pones 4 gotitas en el bebedero, por ejemplo, y ahí se lo dejas, ¿no? A menos que el animalito esté como que no sé, estuvo en una cirugía, en un procedimiento Ah, médico, ok. está como que le cuesta trabajo, entonces tú se lo puedes dar con una jeringuilla. Pones 4 gotas igual en 1 litro de agua y de ahí con una jeringuilla tomas, puede ser 1 mililitro, 2 mililitros y se lo echas directo en la boquita. Y así se los puedes ir dando igual, cada 5 minutos, cada 10 minutos, y vas viendo, lo vas observando y se lo puedes dar las veces que sean necesarios hasta que veas que se sienten mejor. Y Wow. funcionan de maravilla, bueno, ellos súper rápido también responden. No, de verdad que qué maravilla, tal cual lo dijiste. O sea, sí es una terapia maravillosa y de verdad yo estoy súper agradecida contigo por la oportunidad de conocer pues de las flores a través de ti, toda la historia del Dr. Bach. La verdad es que está muy, muy interesante y ahora entiendo por qué tanta gente las está buscando, ¿no? Y como que se están popularizando pues Ajá. mucho, porque pues sí, lo pueden traer todo el tiempo con ellos y les va a ayudar. Y claro, como tú decías, ya cuando hay un problema más fuerte, bueno, ahí sí ya es momento como que uno mismo diga, ok, las estoy utilizando demasiado, las puedo seguir utilizando, pero también tomo la Claro, terapia. necesito Exactamente, un acompañamiento para ver en profundidad qué es lo que está pasando, ¿no? Claro. así es, así es. No, y justo hablando de las terapias, por favor, cuéntanos dónde te pueden buscar para tomar la terapia, para conocer más de las flores. Y bueno, aparte de esta terapia, haces la que yo mencionaba al principio, la terapia regresiva y varias cosas más, ¿no? Entonces, cuéntanos de todo este tema, porfa. Bueno, yo también trabajo con una técnica de terapia regresiva que se llama Ujú, TP. Es una técnica que desarrolló un doctor que el doctor se llama José Luis Cabouli. ujú. Y realmente es, bueno, una eminencia, ¿no? en esta técnica. Y bueno, hace muchos años que también trabajo con la técnica de terapia regresiva. Y lo que hago, fíjate, es que casi en todas las consultas de terapia regresiva les doy también las flores de Bach al consultante. Siempre le pregunto si las quiere tomar, por supuesto. Claro, Pero si quiere, es el momento perfecto, porque una vez que ya realizamos toda la sesión de terapia regresiva, que además es bastante extendida, ujú, puede durar 3 horas a 4 horas, yo ya tengo como, obviamente, en esa consulta una idea muy clara de cuáles son las flores que necesita tomar. Entonces aprovecho ese momento y le pregunto, ¿te claro, gustaría tomar las flores? Si la persona me dice que sí, yo ahí ya le preparo su fórmula personalizada en base a todo lo que trabajamos en la sesión, yo ya sé muy bien, y entonces se va con sus flores para terminar de suavizar todo eso que se trabajó en la terapia, que generalmente es muy fuerte, ¿no? claro. Sí, Entonces, no, pues las está maravilloso. integro las dos terapias, sí. Y bueno, Wow. me pueden encontrar en mi Instagram, @el Camino de Gaia, por ahí están mis datos de contacto, o también en Facebook, El Camino de Gaia, y por ahí estoy para lo que me quieran preguntar. Y también tu canal de YouTube, ¿no? Ah, también, sí, 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 El Sí, Camino de Gaia, sí, sí, también. Sí, sí, todo es El Camino de Gaia y me encuentran. perfecto. No, y aparte, pues te encuentran rapidísimo. Entonces, sí, cualquier duda, si les quedó, ¿no? O si ya más bien te quieren buscar para la terapia, pues ahí está el contacto. Y pues yo de verdad te agradezco muchísimo. Qué gusto de verdad me da volver a verte, volver a platicar, que estés en Platícame. Y pues gracias por todo, Eva. De verdad, Ay, gracias.
Ay, yo te agradezco muchísimo, es un placer estar contigo, encantadísima que me hayas brindado este espacio para compartir y como decías, muchas personas no tienen ni idea lo que es Ni la idea. terapia floral y se Así imaginan no es. sé, qué me voy a tener que poner unas flores encima o qué, Exacto. idea de lo que todavía hay mucho por hacer. Todavía hay mucho por hacer con la terapia floral, por Ujú. difundir este conocimiento. Y en el mes de julio, de hecho, estoy abriendo un curso de formación para terapeutas florales. Así Wow, que los ok. invito a seguir mis canales donde estaré compartiendo la información. Y bueno, Ay, agradecerte padrísimo. muchísimo, mandarles un abrazo enorme a todos, esperando que estén muy bien. Ay, no, pues muchas gracias a ti nuevamente. Así, abrazo gigante. Abrazos. Abrazos. Muchas gracias por todo, Eva. Cuídate mucho. Cuídense mucho. Bye bye. Nos vemos. Bye.